En el funeral de mi padre, mi madre y yo nos inclinamos ante las personas que vinieron a presentar sus respetos. Mi prometido, Rowan Nash, no se encontraba por ningún lado en esa ocasión. Él me había prometido originalmente estar a mi lado y acompañarme hasta después del funeral. Sin embargo, no podía verlo en todo momento, incluso cuando mis piernas y pies estaban acalambrados. Al notar que estaba demasiado débil para mantenerme de pie, mi madre me pidió que descansara un rato, temiendo que me desmayara. Al caminar hacia la sala detrás del salón del velorio, escuché un ruido extraño. Una mujer gemía intermitentemente. «Rowan, estás teniendo sexo conmigo detrás del salón del velorio de tu futuro suegro. ¿Estás excitado?» Al segundo siguiente, se escuchó la voz de Rowan. «Oh, sí, es increíble, y me siento muy excitado». Al darme cuenta de lo que estaban haciendo, me quedé tan impactada que me quedé paralizada en el lugar. Propuse terminar la relación, y Rowan lloró y me suplicó que volviéramos. Sacudí su mano. ¿Volver? Nunca. Lárgate. Mi encuentro con Rowan fue un destino condenado, como lo que sucede en las novelas románticas. Cuando estaba en mi último año de secundaria, de camino a inscribirme en la universidad, me encontré con unos matones que bloquearon mi paso. Tenía prisa por presentar el examen, pero ellos me detuvieron para que no pudiera escapar. Rowan, que casualmente pasaba por allí, se arremangó la camisa y luchó contra esos matones. Mientras tanto, me instó a que me fuera rápido. Después del incidente en el funeral, quedé devastada. Lo que más me dolió no fue el hecho de que Rowan me hubiera traicionado de una manera tan explícita, sino cómo se comportó cuando le pedí que se fuera. El dolor era insoportable, y no sabía cómo manejarlo, sobre todo porque tenía que enfrentarme a las personas todos los días. Como si nada hubiera pasado, decidí alejarme de todo. Pasé días en un silencio profundo, donde ni siquiera mi madre lograba hacerme hablar. Mi cabeza era un torbellino de sentimientos, y sabía que ya no podría confiar en nadie, mucho menos en Rowan. Pero la vida continuaba, y las obligaciones no cesaban. El siguiente fin de semana, necesitaba resolver algunos asuntos personales, y fui a la universidad para ver los resultados de mi inscripción. Caminaba por las calles cuando, para mi sorpresa, vi a Rowan nuevamente. Estaba parado al otro lado de la calle, con los ojos fijos en mí, como si intentara desesperadamente comunicarse sin decir una palabra. Mi corazón latió fuerte, pero no quería mostrar debilidad. Se acercó lentamente y a mi lado dijo con un tono suave: «Por favor, déjame explicarte lo que pasó. No puedes simplemente...». No pudo terminar la frase. Ya lo había interrumpido. «No hay nada que explicar, Rowan. No quiero escuchar nada. Me decepcionaste de una manera irreparable. No tiene explicación». Esas palabras salieron con tanta firmeza que por un momento me sorprendió mi propia valentía. Rowan permaneció en silencio, pero sus ojos mostraban dolor. Parecía realmente arrepentido, pero sabía que ese arrepentimiento no cambiaría nada. Había cruzado la línea y, ahora, estaba pagando las consecuencias. En los días siguientes trató de contactarme varias veces, pero simplemente lo ignoré. Era demasiado doloroso ver a alguien que amé con tanta intensidad convertirse en alguien que ya no reconocía. El tiempo pasó, y poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Me concentré en mis estudios, en mis amistades y en mi bienestar. Aunque aún quedaban cicatrices profundas, estaba aprendiendo a recuperarme. No sabía lo que el futuro me depararía, pero una cosa era segura: nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir insignificante. La vida seguía su curso, aunque algo dentro de mí seguía roto. Las cicatrices emocionales no se curaban tan rápido como quería, y cada día era una lucha interna para seguir adelante. La universidad me absorbía, y mis estudios se convirtieron en mi único refugio. Me sumergí tanto en mis clases que apenas salía de casa, y cuando lo hacía para hacer ejercicio, o para estar con mis amigos más cercanos. De alguna manera, eso me daba algo de paz, pero la verdad es que me sentía vacía. A pesar de todo, mi mente no podía dejar de pensar en Rowan. A veces, me despertaba en medio de la noche, y lo primero que se me venía a la cabeza era su rostro, esa mezcla de arrepentimiento y desesperación en sus ojos. Sabía que me había fallado, pero una parte de mí seguía buscando respuestas, como si esperara que todo volviera a ser como antes. Un día, mientras caminaba hacia la biblioteca, alguien me llamó por detrás. Al principio pensé que era uno de mis compañeros de clase, pero al voltear, me encontré con él. Rowan. Estaba allí, de pie, con una expresión de incertidumbre y tristeza. Mi corazón dio un salto, pero no dejé que se notara. «No quiero que me odies, por favor», comenzó él, su voz temblorosa. «Sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero intentar enmendar todo esto. Al menos dame la oportunidad de demostrarte que he cambiado». Me quedé allí, quieta, mirando sus ojos, buscando alguna señal de sinceridad. ¿Cómo podía creerle después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podía creer en alguien que me había destrozado tan profundamente? «Rowan», dije finalmente, tomando aire. Lo que sucedió no es algo que pueda olvidar tan fácilmente. No se trata solo de perdonarte,
Se trata de si yo misma puedo volver a confiar en ti. Y eso, no lo sé. No sé si alguna vez podré hacerlo. Él asintió lentamente, como si ya lo supiera, y dio un paso atrás. Te entiendo. No te estoy pidiendo que lo hagas de inmediato. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí. Y si algún día decides hablar conmigo, estaré dispuesto a escucharte. Lo miré por un largo momento antes de girarme y continuar mi camino. Mis sentimientos estaban completamente mezclados. No sabía qué hacer ni qué pensar. Lo que había vivido con Rowan era una tormenta de emociones que aún no había terminado de procesar. En los días siguientes, su ausencia más intensamente. Sabía que no podía seguir viviendo en el pasado, pero el recuerdo de lo que alguna vez fue me seguía persiguiendo, como una sombra constante. Intenté centrarme en mi vida, en mis proyectos, en mis nuevas metas, pero había algo que me impedía dejarlo atrás por completo. Una tarde, mientras estaba en una cafetería estudiando, recibí un mensaje de Rowan. La pantalla de mi teléfono vibró con una notificación. ¿Podemos hablar? Necesito explicarte algo importante. Pensé en ignorarlo, pero algo dentro de mí me impulsó a abrir el mensaje. Decidí no responder de inmediato al mensaje. El impulso de ignorarlo era fuerte, pero algo dentro de mí me decía que tal vez esta vez era diferente. La historia entre Rowan y yo ya era un desastre, pero aún quedaba una pequeña chispa de curiosidad. Si algo me había quedado claro durante estos meses de separación, era que no quería vivir con el peso de las dudas. Si iba a continuar adelante con mi vida, necesitaba respuestas, aunque fueran dolorosas. Al día siguiente, después de pensarlo demasiado, tomé la decisión de escribirle. La verdad, no sabía qué esperar, pero la curiosidad venció. Era algo que no podía ignorar para siempre. Está bien, nos vemos esta tarde. Respondí, casi sin pensarlo. Cuando llegó la hora, mi corazón comenzó a latir con más fuerza de lo habitual. No sabía si estaba nerviosa, molesta o simplemente confundida. Lo único que sabía es que todo aquello me estaba afectando más de lo que quería admitir. Llegué al lugar del encuentro, una pequeña cafetería cerca de la universidad. Decidí sentarme en una mesa cerca de la ventana, con la esperanza de que ver la calle me ayudara a despejar mi mente. Pasaron unos minutos antes de que lo viera entrar. Rowan no había cambiado mucho desde la última vez que lo vi, pero su mirada era distinta. Había algo en sus ojos, una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Se acercó a la mesa con pasos lentos, como si temiera que cualquier movimiento en falso pudiera alejarme aún más. Me miró un momento antes de hablar. Gracias por aceptarme. Sé que no lo merezco, dijo con voz baja. Sé que lo que hice te rompió, y no te pido que me perdones, ni siquiera que confíes en mí. Solo quiero explicarte lo que pasó, porque me arrepiento profundamente de cómo te traté. Lo miré fijamente, sin saber qué esperar. Después de todo lo que había sucedido, no estaba segura de si quería escuchar sus palabras. Pero algo en su tono me hizo pensar que, al menos, merecía escuchar lo que tenía para decir. Te escucho, respondí manteniendo la calma. Mi voz era firme, aunque por dentro me sentía completamente desbordada. Rowan se sentó frente a mí, con las manos apoyadas sobre la mesa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Sus ojos no se apartaban de los míos, y era evidente que cada palabra le costaba. Respiró hondo antes de continuar. Lo que te hice fue inexcusable. No sé por qué lo hice, ni cómo pude hacerte eso. La verdad es que me dejé llevar por mis propios miedos, por la presión de la situación. Pensé que no estaba listo para lo que implicaba estar contigo, y mi forma de manejarlo fue horrible. Me dejé atrapar por una tentación tonta, y terminé arruinando todo lo que tenía contigo. Sus palabras me llegaron, pero no sabían cómo hacerlas encajar en lo que había sucedido. No entendía cómo algo tan tonto como una tentación momentánea podía justificar el daño que había causado. Sentía una mezcla de rabia y tristeza, y era difícil no dejar que esas emociones se reflejaran en mi rostro. Eso no lo explica, Rowan, dije con voz temblorosa, aunque intentaba mantener la calma. Me dijiste que me amabas, que querías estar conmigo, y luego me dejaste de lado de una forma tan cruel. No solo me fallaste a mí, sino también a ti mismo. No sé si puedes entender lo que significa para alguien como yo ser tratada de esa manera. Pensé que todo lo que vivíamos era real, pero resultó ser solo una mentira. Rowan bajó la cabeza, como si las palabras de verdad le dieran el golpe más fuerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, no sabía si las estaba derramando por mí o por su propia culpa. No tengo excusas, lo sé. Me siento como un monstruo por lo que hice, y sé que no puedo cambiar el pasado. Pero necesito que sepas que he cambiado. Lo que pasó conmigo no tiene que ver con lo que siento por ti. Yo te quiero, pero cometí el peor error posible, y no sé cómo hacer para ganarme tu confianza nuevamente. Hubo un silencio largo entre nosotros, uno que parecía que no terminaría nunca. No sabía qué decir, no sabía si quería seguir escuchando sus palabras vacías, pero algo me impulsó a seguir adelante. Quería saber si de verdad sentía algo por mí o si solo estaba buscando redimirse por su propia culpa. ¿Cómo quieres que te crea?, le pregunté finalmente, con la voz quebrada. Me dijiste que me amabas, y ahora dices que todo fue un error. ¿Cómo sé que no me estás diciendo lo que quieres que oiga para sentirte mejor?
¿Cómo sé que no vas a volver a hacer lo mismo? Rowan levantó la cabeza, mirándome con una expresión sincera. No tengo ninguna respuesta que pueda convencerte de inmediato, lo sé. Todo lo que puedo hacer es mostrarte que he cambiado, que soy una persona diferente ahora. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que, si alguna vez decides darme una oportunidad, haré todo lo posible para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Sus palabras eran suaves, pero cada una de ellas me calaba hondo. Sabía que podía quedarme allí, escuchar sus excusas y seguir dándole el poder de destruirme, o podía salir de esa cafetería, cerrar ese capítulo de mi vida y seguir adelante. Pero por alguna razón, algo me decía que no estaba lista para dejarlo ir completamente. Tomé un sorbo de mi café, pensando en mis opciones. Mi vida había sido tan diferente desde que él se fue, y, aunque el dolor seguía presente, también había algo que me decía que tal vez, solo tal vez, él podía realmente cambiar. No sabía si debía arriesgarme, pero algo dentro de mí quería creer en su arrepentimiento. Te escuché, Rowan, dije finalmente. No sé si puedo perdonarte ahora, pero lo pensaré. No prometo nada, pero no voy a cerrarte la puerta por completo. Rowan asintió, su rostro mostrando una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, murmuró, como si fuera lo único que necesitaba oír. No quiero presionarte. Solo quería que supieras cómo me siento. Estaré esperando lo que decidas. Nos quedamos en silencio unos minutos más, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente, me levanté de la mesa, sintiendo una extraña paz en mi interior. No sabía qué me depararía el futuro ni si podría confiar en él otra vez. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. El camino por delante seguía siendo incierto, pero yo estaba dispuesta a caminarlo, sin importar lo que pasara. Pasaron unos días después de aquel encuentro en la cafetería, y a medida que avanzaban las horas, me encontraba en una batalla constante conmigo misma. Parte de mí quería seguir adelante, alejarme de Rowan para siempre, dejar que las heridas sanaran y que la vida siguiera su curso. Sin embargo, había algo dentro de mí que no podía ignorar, algo que me mantenía atada a él, aunque sabía que no debía. Me encontraba en un mar de dudas, cuestionando mis propios sentimientos y la validez de lo que había vivido. Cada vez que pensaba en Rowan, recordaba los buenos momentos, la forma en que me hacía sentir especial, y luego, inevitablemente, mi mente volvía al dolor y la decepción. ¿Realmente podría perdonarlo? ¿Podría dejar atrás todo lo que había sucedido y darle una segunda oportunidad? El dolor no desaparecía tan fácilmente. Había días en los que me despertaba con una sensación de vacío en el pecho, como si algo me faltara, como si aún estuviera buscando una respuesta que nunca llegaría. Y por otro lado, estaban los recuerdos, los momentos compartidos con Rowan, que seguían vivos en mi mente. ¿Cómo era posible que esos momentos de felicidad pudieran coexistir con lo que había hecho? Decidí mantenerme ocupada. Mis estudios me ayudaban a distraerme, y me concentré en eso, en mi futuro. Comencé a asistir a más actividades, a involucrarme en proyectos que me permitieran sentir que estaba avanzando. Aunque dentro de mí, seguía la incertidumbre. Pero había algo en mí que me decía que debía resolver esto, que si no cerraba el capítulo de Rowan por completo, nunca podría seguir adelante. Una tarde, decidí ir a un parque cercano para despejar mi mente. La primavera comenzaba a llegar, y el aire fresco me hizo sentir un poco más ligera. Caminaba por el sendero, sintiendo el sol en mi rostro, cuando de repente vi a lo lejos una figura familiar. Rowan. Estaba sentado en un banco, mirando al frente, como si estuviera esperando a alguien. Mi corazón dio un salto en el pecho, y me detuve en seco. No esperaba verlo tan pronto, y mucho menos en ese lugar. Él me vio casi inmediatamente, y sus ojos se iluminaron al reconocerme. Se levantó lentamente, como si quisiera acercarse, pero no estuviera seguro de cómo hacerlo. No sabía si sentir miedo, sorpresa o enojo, pero lo único que pude hacer fue mirar fijamente, sin saber qué decir. ¿Qué haces aquí?, pregunté, aunque en el fondo sabía la respuesta. El parque era un lugar común para los estudiantes, y no era raro que coincidiera con alguien. Solo pensaba en todo lo que hemos pasado, dijo con una voz suave, casi quebrada. Pensé que tal vez era el momento adecuado para hablar contigo, para explicarte algo que no pude decirte antes. Me quedé en silencio, observándolo. ¿Qué más podía decirme que no hubiera dicho ya? Estaba cansada de escuchar excusas, de escuchar promesas vacías. Mi corazón latía fuerte, pero no dejé que mis emociones me controlaran. No iba a ser tan fácil. Ya me explicaste lo que querías decir, Rowan, y no sé si lo que me has dicho es suficiente. No sé si puedo creer en ti nuevamente. Las palabras no van a cambiar lo que pasó. Rowan dio un paso hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y esperanza. Entiendo que no sea fácil para ti, pero por favor, escúchame. Lo que quiero explicarte no tiene que ver con excusas, tiene que ver con lo que realmente sucedió. Estoy aquí porque no puedo seguir adelante sabiendo que te he fallado. No quiero perder lo que teníamos, aunque sé que eso suena irreal. Solo quiero que entiendas que, aunque cometí un error terrible, nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de amarte.
Esas palabras me golpearon fuerte, más de lo que esperaba. Me sentí vulnerable, como si hubiera caído en una trampa emocional. Aún así, no podía darme por vencida tan fácilmente. Sabía que si cedía, lo estaría haciendo solo porque aún lo amaba. Pero el miedo a ser lastimada de nuevo me mantenía alerta. Rowan, no puedo seguir adelante si no sé que realmente has cambiado. No quiero escuchar más promesas que no puedes cumplir. Quiero ver hechos, no palabras. No sé si algún día podré perdonarte, pero lo que sí sé es que no puedo estar aquí, atrapada en el pasado, sin saber si eso será lo mejor para mí. La tensión en el aire era palpable, y pude ver la frustración en su rostro. Era evidente que le dolía escucharme decir esas palabras, pero también era claro que no iba a rendirse. «Te entiendo», dijo finalmente, con una voz baja. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero lo que quiero es un futuro contigo. Si alguna vez me das la oportunidad, haré todo lo posible para demostrarte que he cambiado, que soy alguien en quien puedes confiar». Me quedé allí, observándolo, pensando en todo lo que había dicho. Las palabras flotaban en mi mente, pero ninguna parecía suficiente. ¿Cómo podría confiar en alguien que me había destrozado de esa manera? ¿Cómo podía creer que algo había cambiado? «No sé si puedo hacer eso, Rowan», respondí finalmente. «Necesito tiempo. No quiero tomar una decisión apresurada, y no quiero seguir atrapada entre lo que fui contigo y lo que soy ahora. No sé si estoy lista para volver a confiar en ti, pero sí sé que necesito más tiempo para procesar todo esto». Rowan asintió, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y aceptación. «Lo entiendo, lo comprendo completamente. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas que estaré esperando, sin importar lo que pase». Me giré para irme, y mientras caminaba por el sendero, sentí una extraña sensación de paz. Aún no tenía las respuestas que buscaba, y mi corazón seguía dividido entre el amor que aún sentía por él y el miedo de ser herida nuevamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. No iba a dejar que nadie, ni siquiera Rowan, me dijera qué hacer o cómo sentirme. Necesitaba tiempo, y estaba dispuesta a darme ese espacio para sanar y encontrar mi propio camino. Lo que sucediera después, no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que las decisiones que tomara de ahora en adelante serían mías, y nadie más tendría el poder de destruirme. Pasaron las semanas, y mi vida comenzó a acomodarse nuevamente. El tiempo, aunque lento, me dio la distancia necesaria para pensar con claridad. Rowan siguió presente, pero de manera distante. Sabía que me estaba esperando, que sus esfuerzos por reconstruir lo que habíamos perdido eran reales, pero algo dentro de mí seguía resistiéndose. Me había propuesto avanzar, no dejar que las sombras del pasado me arrastraran hacia un lugar del que sabía que no podría salir. Aunque mi cabeza me decía que debía dejar ir lo que había sido, mi corazón no terminaba de soltarlo. Había momentos en los que me despertaba pensando en él, y otros en los que sentía una rabia profunda por lo que había hecho. Esas emociones, mezcladas, me mantenían atrapada en una burbuja donde lo que sentía no era suficiente para tomar una decisión. Estaba perdida entre el amor, la traición, el miedo y la incertidumbre. Decidí entonces que lo mejor sería tomar un paso más hacia adelante. Le envié un mensaje a Rowan un día, diciéndole que podíamos hablar de nuevo, que había estado pensando en lo que me había dicho, y que era el momento de poner las cartas sobre la mesa. A pesar de todo lo que había pasado, sentía que merecía saber si había un futuro para nosotros o si debía seguir adelante con mi vida, sin más ataduras. Quedamos para encontrarnos en el mismo parque donde nos habíamos cruzado meses atrás. Cuando lo vi llegar, su rostro mostraba una calma que nunca antes había tenido. Parecía más sereno, más tranquilo. Tal vez, pensaba yo, había llegado el momento de resolver todo de una vez por todas. Nos sentamos en el banco, y el ambiente estaba cargado de tensión. Los árboles que nos rodeaban comenzaban a perder sus hojas, anunciando que el otoño se acercaba. La estación del cambio, pensaba yo. Y tal vez eso era lo que necesitábamos. Un cambio. Estaba esperando este momento, dijo Rowan con una sonrisa triste. Sé que no todo ha sido fácil, y no espero que todo esté bien entre nosotros. Pero quería que supieras que, pase lo que pase, siempre estaré aquí. No porque te lo merezca, sino porque es lo único que sé hacer. Estar a tu lado. Lo miré fijamente. Algo en su tono me dio una sensación de despedida. Como si todo lo que estábamos hablando ya no importara tanto. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Él había cambiado, pero el daño estaba hecho, y no podía borrar lo que había sucedido. Lo estoy, respondió con una certeza que me desarmó. Sé que no soy perfecto, y que he fallado. Pero lo que más quiero en este mundo es que tú seas feliz, aunque eso signifique que no sea yo quien esté a tu lado. No sé si algún día podré perdonarme, pero lo que sé es que no quiero perderte. El silencio llenó el espacio entre nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. La paz con la que hablaba parecía tan definitiva, tan final. No sabía si debía ser fuerte o si debía ceder y dejar que mi corazón tomara el control.
Pero entonces, una llamada interrumpió mis pensamientos. Era de mi madre. «Gabriel, tienes que venir rápido. Es tu padre», dijo su voz, quebrada, al otro lado de la línea. «Está en el hospital. Algo ha pasado, no sé qué. Necesito que vengas». El mundo se detuvo. Mi respiración se detuvo por un segundo. «¿Qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Dónde está?» «Por favor, ven rápido», insistió mi madre antes de colgar. Miré a Rowan sin saber qué hacer. Él, que había estado tan tranquilo y sereno, ahora se levantó rápidamente al verme alterada. «¿Qué sucede?», preguntó alarmado. «Mi padre...» No pude decir más. Corrí hacia mi coche, y Rowan, sin pensarlo, se subió también. El camino al hospital fue un caos. Mis pensamientos se mezclaban con el miedo, con la ansiedad. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué me llamaban tan desesperadamente? ¿Qué le había sucedido a mi padre? Cuando llegamos al hospital, mi madre nos esperaba en la entrada, su rostro descompuesto, el pánico reflejado en cada una de sus arrugas. «Está en la sala de urgencias», dijo, sin fuerzas para decir más. No sé si podrá salir de esta. «Gabriel, estaba en la calle cuando algo lo golpeó. Un accidente...» El aire se me fue del cuerpo. La noticia me golpeó como un martillazo. Mi padre, mi roca, el hombre que siempre había sido tan fuerte, ahora estaba luchando por su vida. No entendía cómo había sucedido, cómo algo tan brutal podía haberle pasado a alguien tan importante para mí. Rowan se quedó a mi lado, callado, respetando mi dolor, pero en su rostro también podía ver el temor. La espera fue eterna, y cada segundo sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Finalmente, un médico apareció. Sus ojos no mostraban buenas noticias. «Lo sentimos», dijo, y esas 2 palabras fueron suficientes para quebrarme. El impacto fue severo. No pudimos hacer nada. Lamentablemente, su estado es irreversible. El aire se me escapó de los pulmones, y el mundo se desvaneció. No entendía lo que estaba sucediendo. La idea de perder a mi padre era algo que nunca había considerado. Mis piernas no respondían, y sentí como todo a mi alrededor comenzaba a girar. No podía respirar, no podía pensar. Rowan me sostuvo, pero ni siquiera sus brazos fueron suficientes para detener la caída de mi mundo. La tragedia no solo llegó de una forma inesperada, sino que también trajo consigo una sombra que se quedó en mi vida para siempre. Aquel accidente, aquella pérdida irreparable, me cambió de formas que nunca imaginé. Ya nada fue igual después de esa tarde en el hospital. La vida continuó, pero para mí, algo murió en ese instante. La posibilidad de perdonar a Rowan, la posibilidad de sanar, se desvaneció en el aire, y lo único que me quedaba era un vacío profundo, un vacío que ni el amor ni el arrepentimiento podían llenar. La tragedia me había golpeado con fuerza, y aunque el dolor por mi padre nunca desaparecería, también me dejaba con una amarga lección. La vida es frágil, y todo lo que creemos seguro puede desmoronarse en un segundo. En un solo giro del destino, todo lo que amamos puede irse, y no siempre tenemos el poder para evitarlo.